El Archivo de las Tormentas, juramentada. Segunda parte, Nuevos Principios cantan. Capítulo 55. Solos juntos. Soy el peor preparado de todos para ayudarte en este empeño. He descubierto que los poderes que ostento mantienen tal conflicto que incluso el acto más simple puede resultar dificultoso. Erlaine se sentó a solas en las llanuras quebradas y escuchó los ritmos. Los parshmenios esclavizados, desprovistos de las auténticas formas, no eran capaces de oírlos. Durante sus años como espía, Erlaine había adoptado la forma gris, que apenas los percibía. Le había costado mucho estar apartado de ellos. No eran del todo como auténticas canciones, sino más bien compases con atisbos de tonalidad y melodía. Erlaine podía armonizar a varias docenas de ellos para que coincidieran con su estado de ánimo, o al contrario, para ayudar a cambiar su humor. Los suyos siempre habían dado por hecho que los humanos estaban sordos a los ritmos, pero él no estaba convencido del todo. Quizá fuesen imaginaciones suyas, pero le daba la impresión de que a veces respondían a algunos de ellos. En algún momento de cadencia frenética, alzaban la mirada con expresión distante, o se alteraban y durante un momento gritaban al ritmo de la irritación, o vitoreaban acompasados al ritmo de la alegría. Lo reconfortaba pensar que algún día quizá pudieran aprender a oír los ritmos. Tal vez ese día dejaría de sentirse tan solo. Tenía armonizado el ritmo de lo perdido, calmado y sin embargo violento, con notas muy marcadas y separadas. Se armonizaba para recordar a los caídos, y a Erlaine le parecía la emoción correcta allí sentado, fuera de Narak, observando a los humanos construir una fortaleza a partir de lo que había sido su hogar. Habían establecido un puesto de guardia en la cima de la aguja central, donde los 5 se reunieron una vez para decidir el porvenir de su pueblo. Estaban convirtiendo hogares en barracones. No se ofendió. Al fin y al cabo, los suyos habían reconvertido las ruinas de Sede Tormenta para levantar Narak. Sin duda, aquellas majestuosas ruinas perdurarían más allá de la ocupación alesi, como habían sobrevivido a los oyentes. Pero saberlo no impedía que se sintiera apenado. Su pueblo ya no existía. Sí, los parshmenios habían despertado, pero no eran oyentes, no más que los alesi y los veden pertenecían a una misma nación solo porque la mayoría tuvieran la piel de un tono parecido. El pueblo de Erlaine había desaparecido. Habían caído bajo las espadas alesi o los habían consumido la tormenta eterna para transformarlos en encarnaciones de los antiguos dioses de los oyentes. Erlaine era, que él supiera, el último de ellos. Suspiró y se obligó a levantarse. Se echó al hombro una lanza, la lanza que le permitían llevar. Tenía cariño a los hombres del Puente 4, pero era una rareza incluso entre ellos. Era el parshmenio al que permitían ir armado. Era el portador del vacío potencial en el que habían decidido confiar y ya podía darse con un canto en los dientes. Cruzó la meseta y llegó junto a un grupo de ellos que entrenaban bajo la atenta mirada de Teft. No lo saludaron. A veces parecían sorprenderse de encontrarlo allí, como si hubieran olvidado que existía. Pero cuando Teft se fijó en él, su sonrisa fue genuina. Eran sus amigos. Lo que pasaba era que... ¿Cómo podía Erlaine tener tanto aprecio a esos hombres y al mismo tiempo tantas ganas de soltarles un buen bofetón? Cuando Cicatrix y él habían sido los únicos que no podían absorber luz tormentosa, todos habían animado a Cicatrix, le habían dado consejos y le habían urgido a seguir intentándolo. Habían creído en él. Erlaine, sin embargo,
Bueno, a saber lo que pasaría si de pronto era capaz de usar la luz tormentosa. ¿Sería quizá el primer paso para que se convirtiera en un monstruo? Daba igual que les hubiera dicho que era imprescindible abrirse a una forma para adoptarla. Daba igual que tuviera el poder de elegir por sí mismo. Aunque nunca lo decían en voz alta, Erlane veía la verdad en sus reacciones. Al igual que con David, preferían que Erlane siguiera sin dominar la luz tormentosa. El Parshmenio y el Demente, personas que no serían de fiar como corredores del viento. 5 hombres del puente se lanzaron por los aires, radiantes y emanando luz. Parte de la cuadrilla entrenaba mientras otros patrullaban con Kaladin, echando un ojo a las caravanas. Un tercer grupo, los 10 recién llegados que habían aprendido a absorber luz tormentosa, practicaban con Pete a unas mesetas de distancia. En ese grupo estaban Lynn y las otras 4 exploradoras, además 4 hombres de otras cuadrillas de puente y un único oficial ojos claros, Kolot, el capitán de los arqueros. Lynn se había introducido sin escollos en la camaradería del puente 4, igual que un par de los hombres de otros puentes. Lane intentó no envidiarles, que casi pareciera más miembros del equipo que él. Deft encabezaba a los 5 que volaban en formación, mientras otros 4 iban paseando hacia el puesto de bebida de Roca. Erlane se unió a ellos y Jake le dio una palmada en la espalda y señaló la meseta contigua, donde seguía entrenando la mayoría de los aspirantes. «Esos de ahí, casi ni saben sostener una lanza como es debido», dijo Jake. «Tendrías que ir a enseñarles cómo hace una kata un auténtico hombre del puente, Erlane». «Que Kelec los ayude si tienen que luchar contra esos cabezas de caparazón», añadió Ed, aceptando la bebida que le ofrecía Roca. «Esto, sin ánimo de ofender, Erlane». Erlane se tocó la cabeza, donde tenía un caparazón claramente grueso y fuerte, ya que llevaba la forma de guerra, cubriéndole el cráneo. Al salir había tirado de su tatuaje del puente 4, que se había transferido al caparazón. También tenía abultamientos en los brazos y las piernas que la gente siempre quería palpar. No podían creer que de verdad le hubiera brotado de la piel, y por algún motivo consideraban inadecuado intentar echar un vistazo por debajo. «Erlane», dijo Roca, «no pasa nada por tirar cosas a Ed. También tiene la cabeza dura, casi como si le hubiera salido caparazón». «No pasa nada», dijo Erlane, porque era lo que esperaban que dijera, pero había armonizado sin querer a irritación y el ritmo impregnó sus palabras. Para disimular la vergüenza, armonizó a curiosidad y probó la bebida que había preparado Roca ese día. «¡Qué bueno está! ¿Qué lleva?» «¡Ja! Es agua en la que cocí kremlinos para servirlos anoche». Ed escupió el sorbo que había dado y miró la taza horrorizado. «¿Qué?» «¿Qué?» le dijo Roca. «Bien que te comiste los kremlinos». «Pero esto es como el agua en la que se han bañado», protestó Ed. «Enfriada», matizó Roca, «y con especias. Es buen sabor». «Es agua de baño», insistió Ed, imitando el acento de Roca. Tev dirigió a los otros 4 en una rauda oleada de luz sobre sus cabezas. Erlane alzó la mirada y armonizó a anhelo antes de poder contenerse. Reemplazó el ritmo armonizado a paz. Paz. Sí. Podía ser pacífico. «Esto no funciona», dijo Dreji. «No podemos patrullar todas las tormentosas llanuras quebradas. Van a atacar a más caravanas como esa de anoche». «El capitán dice que es raro que esos portadores del vacío sigan haciendo incursiones como esa», comentó Ed. «Pues cuéntaselo a las caravaneros de ayer». Jake se encogió de hombros. «Ni siquiera quemaron gran cosa. Llegamos antes de que los portadores del vacío tuvieran tiempo de hacer mucho más que asustar a todo el mundo. Yo estoy con el capitán. Esto es raro». «Puede que estén poniendo a prueba nuestras capacidades», dijo Ed, viendo qué puede hacer de verdad el puente 4. Miraron a Erlane como esperando que se lo confirmara. «¿Se supone que debería poder responder?», preguntó él. «Bueno», dijo Ed, «o sea, tormentas, Erlane. Son tus congéneres, seguro que algo sabrás de ellos». «O puedes aventurar, ¿no?», dijo Jake.
La hija de Roca volvió a llenarle la taza y Erlain miró el líquido transparente. No se lo reproches, pensó. No saben, no lo entienden. Ed, Jake, dijo Erlain midiendo las palabras. Mi pueblo hizo todo lo que pudo para apartarse de esas criaturas. Nos ocultamos hace mucho tiempo y juramos que nunca volveríamos a aceptar formas de poder. No sé lo que cambió. Debieron de engañar a los míos de alguna manera. En todo caso, esos fusionados son tan enemigos míos como vuestros. Más incluso. Y no sabría decir lo que van a hacer. He pasado la vida entera intentando evitar pensar en ellos. El grupo de Tef descendió en picado a la meseta. Por muchas dificultades que hubiera tenido al principio, Cicatrix se había adaptado deprisa al vuelo. Su aterrizaje fue el más elegante de todos. Hover golpeó el suelo con tanta fuerza que dio un gañido. Llegaron trotando al puesto de bebidas, donde el hijo y la hija mayores de Roca empezaron a repartir tazas. Erlain tuvo lástima de los dos porque apenas sabían hablar en Alesi, aunque el hijo tuviera la extraña característica de ser Borin. Por lo visto, llegaban monjes de Yakeved a predicar la fe en el Todopoderoso a los Comecuernos, y Roca permitía a sus hijos adorar al dios que quisieran. De modo que el joven y pálido Comecuernos llevaba una glifo-guard atada al brazo y quemaba plegarias al Todopoderoso Borin en vez de hacer ofrendas a los Sprint de los Comecuernos. Erlain dio sorbitos a su bebida y deseó que Renarin estuviera allí. El callado ojos claros solía preocuparse de hablar con Erlain. Los demás parloteaban emocionados, pero nunca se les ocurría incluirlo en las conversaciones. Los parsmenios eran invisibles para ellos. Era como los habían criado. Y aún así, los apreciaba porque de verdad lo intentaban. Cuando Cicatrix tropezó con él y recordó que estaba presente, parpadeó y dijo: a lo mejor tendríamos que preguntar a Erlain. Los demás saltaron de inmediato. Le explicaron que Erlain no quería hablar del tema y le ofrecieron una especie de versión a Leslie de lo que les había dicho. Aquel era su lugar en la misma medida que cualquier otro. El Puente 4 había pasado a ver su familia tras la desaparición de los habitantes de Narak. Eshonai, Paranis, Tude. Erlain armonizó al ritmo de lo perdido y agachó la cabeza. Quería creer que sus amigos del Puente 4 serían capaces de sentir un indicio de los ritmos, pues de otro modo, ¿cómo iban a saber llorar una pérdida con auténtico dolor en el alma? Tef se estaba preparando para llevar al otro grupo a volar cuando unos puntitos en el cielo anunciaron la llegada de Kaladin bendito por la tormenta. Aterrizó con su escuadra, entre ellos Lopin, que lanzaba al aire y recogía una gema sin tallar del tamaño de su cabeza. Debían de haber encontrado una crisálida de bestia de los abismos. Hoy no hay ni rastro de los portadores del vacío, dijo Leiten, dando la vuelta a un cubo de roca y sentándose en él. Pero tormentas, las llanuras parecen más pequeñas estando ahí arriba. Sí, combinó Lopin, y más grandes. ¿Más pequeñas y más grandes?, preguntó Cicatrix. Más pequeñas, explicó Leiten, porque podemos cruzarlas muy deprisa. Recuerdo que me daba la sensación de tardar años en cruzar algunas mesetas. Ahora pasamos zumbando en un suspiro. Pero entonces te elevas bien alto, añadió Lopin, y te das cuenta de lo extenso que es este sitio, de lo mucho que ni siquiera hemos explorado y te parece grande. Los otros asintieron entusiasmados. Había que leerles las emociones en la expresión y en la forma de moverse, no en las voces. Tal vez por eso los sprint emocionales acudían tan a menudo a los humanos más que a los oyentes. Sin los ritmos, los hombres necesitaban ayuda para entenderse entre sí. ¿Quién tiene patrulla ahora? Nadie más hoy, dijo Kaladin. Tengo reunión con Dalinar. Dejaremos una escuadra en Narak, pero... Cuando se marchara por la puerta jurada, todos los demás empezarían a perder sus poderes poco a poco. Habrían desaparecido al cabo de 1 o 2 horas. Kaladin tenía que estar relativamente cerca. Sixil había establecido la distancia máxima con él a unos 80 kilómetros, aunque empezaban a ver reducidas sus capacidades en torno a los 50. Bien, dijo Cicatrix. Tenía ganas de beber más jugo de Kremlin o del gas de roca, de todas formas.
¿Jugo de Kremlino?, preguntó Sixil con la bebida a medio camino de los labios. Aparte de Erlain, la tez marrón oscura de Sixil lo volvía el más diferente al resto de la cuadrilla, aunque a los hombres del puente no parecía preocuparles mucho el color de la piel. Para ellos solo importaban los ojos. A Erlain siempre le había parecido raro, ya que entre los oyentes las franjas de la piel habían sido relevantes en algunas épocas. «Bien», dijo Cicatrix, «¿vamos a hablar de Renarin o no?». Los 28 hombres cruzaron miradas, muchos de ellos ya sentados alrededor del tonel de bebida de roca como una vez hicieran en torno a la hoguera. Desde luego, había una cantidad sospechosa de cubos que podían usarse a modo de banquetas, como si Roca hubiera planeado aquella reunión. El propio Comecuernos estaba apoyado en la mesa que había sacado para dejar las tazas, con un trapo echado al hombro. «¿Qué pasa con él?», preguntó Kaladin, frunciendo el ceño y mirando a su alrededor. «Pasa mucho tiempo con las escribas que estudian en la Ciudad Torre», dijo Natam. «El otro día estaba hablando de lo que hace allí», añadió Cicatrix. «Sonaba, pero que mucho, como si estuviera aprendiendo a leer». Los hombres se removieron incómodos. «¿Y qué?», preguntó Kaladin. «¿Qué problema hay? Sixil sabe leer en su idioma. Tormentas, yo sé leer glifos». «Ah, no es lo mismo», dijo Cicatrix. «Es femenino», dijo Dreji. «Dreji», replicó Kaladin, «tú estás cortejando a un hombre». «¿Y?», dijo Dreji. «Eso, ¿dónde quieres llegar, Cal?», espetó Cicatrix. «A ningún sitio. Solo he pensado que Dreji podría identificarse con...». «Me parece un poco injusto», protestó Dreji. «Sí», dijo Lopen, «a Dreji le gustan otros tipos. Es como si quisiera pasar hasta menos tiempo con mujeres que el resto de nosotros. Eso es justo lo contrario de ser femenino. Podría decirse que es más varonil que los demás». «Pues sí», dijo Dreji. Kaladin se frotó la frente y Erlain se compadeció de él. Era triste que los humanos cargaran con el lastre de estar siempre en forma carnal. Los distraían a todas horas las emociones y las pasiones del apareamiento y aún no habían alcanzado un estado en el que pudieran apartarlas. Sintió vergüenza por ellos. Se preocupaban demasiado de lo que debería ser o no una persona, pero eso era porque no tenían formas a las que cambiar. Si Renarin quería hacerse erudito, que lo dejaran ser erudito. «Perdonadme», dijo Kaladin, sacando una mano para tranquilizar a los hombres. «No pretendía insultar a Dreji, pero tormentas, hombres. Sabemos que las cosas están cambiando. Miradnos a nosotros. Estamos a medio camino de ser ojos claros. Ya hemos dejado entrar a 5 mujeres en el Puente 4 y van a combatir con lanzas. Las expectativas están volviéndose del revés y el motivo somos nosotros. Así que demos un poco de manga ancha a Renarin. ¿Queréis?». Erlain asintió con la cabeza. Kaladin era un buen hombre. Por muchos defectos que tuviera, se esforzaba incluso más que el resto. «Tengo una cosa que decir», añadió Roca. Durante las últimas semanas, ¿cuántos de vosotros habéis venido diciéndome que ya no encajáis en el Puente 4? La meseta quedó en silencio. Al poco, Sixi levantó la mano, lo siguió Cicatrix y luego varios otros, entre ellos Hover. «Hover, tú no has venido a hablar conmigo», señaló Roca. «Ah, no, pero sí que tenía ganas, Roca». Bajó la mirada. «Todo está cambiando. No sé si puedo mantenerme a la altura». «Yo aún tengo pesadillas», dijo Leiten en voz baja, «sobre lo que vimos en las entrañas de Uritiru. ¿Alguien más?». Yo, problema, Alessi», dijo Uyo. «Me hace... vergüenza. Solo». «A mí me dan miedo las alturas», añadió Thorfinn. «Volar allá arriba me aterra». Unos pocos lanzaron miradas a Teft. «¿Qué?
Restalló él. ¿Pretendéis que eso se convierta en un festival de compartir sentimientos solo porque el tormentoso comecuernos os ha mirado mal? Anda ya, a la tormenta todos. Es un milagro que no esté quemando musgo a todas horas, teniendo que aguantaros a todos. Nathan le dio unas palmaditas en el hombro. Y yo me niego a luchar, dijo Roca. Sé que a algunos no os gusta. Me hace sentir diferente. No solo por ser único con barba como debe ser la cuadrilla. Se inclinó hacia adelante. Es verdad que vida cambia. Todos nos sentiremos solos por eso, ¿sí? ¡Ja! Quizá podamos sentirnos solos juntos. Todos parecieron encontrar reconfortante la idea. Bueno, todos, salvo Lopen, que se había apartado del grupo y por algún motivo estaba levantando piedras al otro lado de la meseta y mirando debajo de ellas. Incluso entre los humanos Lopen era raro. Los hombres se relajaron y empezaron a charlar, aunque Hover dio a Erlane una palmada en el hombro. Fue lo más cerca que estuvo nadie de preguntarle cómo se sentía. ¿Era infantil de su parte sentirse frustrado? Con que todos ellos creían que estaban solos, ¿eh? ¿Se sentían marginados? Pues no sabían lo que era pertenecer a una especie distinta por completo, una especie contra la que estaban guerreando, una especie cuyos miembros habían caído todos asesinados o corrompidos. En la torre la gente lo miraba con un odio rotundo. Sus amigos no, pero desde luego les gustaba congratularse de ello. Entendemos que no eres como los demás, Erlane. No puedes evitar tener el aspecto que tienes. Armonizó a malestar y se quedó sentado allí hasta que Kaladin envió a los demás a entrenar a los aspirantes a Corredor del Viento. Kaladin mantuvo una conversación en voz baja con Roca y luego se volvió y se quedó parado al ver a Erlane sentado en su cubo. Erlane, dijo Kaladin, ¿por qué no te tomas el resto del día libre? ¿Y si no quiero privilegios especiales por darte lástima? Kaladin se acuclilló al lado de Erlane. ¿Ya has oído lo que ha dicho Roca? Sé cómo te sientes. Podemos ayudarte a superar esto. ¿De verdad? Preguntó Erlane. ¿De verdad sabes cómo me siento, Kaladin bendito por la tormenta? ¿O es solo una cosa que se dice? Supongo que es una cosa que se dice, reconoció Kaladin y acercó un cubo del revés para sentarse. ¿Puedes decirme cómo te sientes? ¿De verdad querías saberlo? Erlane lo meditó un momento y armonizó a resolución. Puedo intentarlo. Suscríbete, da un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría muchísimo si te vuelves miembro del canal de YouTube y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de este capítulo 55. Oye, de verdad me ayudaría mucho, yo vivo de esto. Vivo del canal de YouTube, vivo de Twitch, así que considera volverte miembro y suscribirte. Kaladin, lo amo. Lo amo. Oye, qué chistoso lo de Dreji. Tipo, Dreji, pero tú no estás cortejando a un hombre. ¿Y qué? ¿Y qué? El otro, sí, ¿cómo así? Lopen tipo, antes se está alejando de las mujeres. ¿Eso no lo haría más varonil? Y Dreji, sí, por supuesto. Qué chistoso. Fue re chistoso esa parte. El puente 4 es una reunión de raritos que han encontrado un lugar y que han formado una familia. Y qué bonito el título, ¿no? El Solos Juntos. Claro, tiene sentido. Es que también Roca es que con palabras súper certeras, ¿no? Es verdad que la vida cambia. Todos nos sentiremos solos por eso, ¿sí? Quizás podamos sentirnos solos juntos. Re chistoso. Y lo otro fue
Renarin queriendo aprender a leer, ¿no? Y Kaladin, ¿qué problema hay? Si sabe leer en su idioma. Tormenta, yo sé leer glifos, bla, bla, bla. Dreji dice, es femenino. Y Kaladin tipo, Dreji, tú estás cortejando a un hombre. ¿Y? Pregunta Dreji. ¿Y? Y Cicatrix, eso, ¿a dónde quieres llegar, Kaladin? Casi le dice, homofóbico de mierda! A ningún sitio, solo he pensado que Dereji podría identificarse con... Me parece un poco injusto. Sí, dijo Lopen, a Dereji le gustan otros tipos. Es como si quisiera pasar esta menos tiempo con mujeres que el resto de nosotros. Eso es justo lo contrario de ser femenino. Podría decirse que es más varonil que los demás. Qué chistoso. Ah, Voy a agarrar un pantallazo de esta parte y lo voy a mandar a mi grupo de amigos, porque en mi grupo de amigos uno de ellos es gay. Les voy a decir, mira, este amigo de nosotros resulta que es el más varonil entre nosotros. Qué chistoso. Pero bueno, en fin. Nada, gente. Espero que hayan disfrutado esta narración y nos veremos en la próxima con más de Juramentada. Adiósito.